Buenos días, buenas tardes o buenas noches cuando como reinas y reyes estén sentados sobre el sofá o el sillón de su casa disfrutando de este artículo Marbella del periódico Marbella Hoy. Pueden también ustedes buscarnos a través de las redes, Marbella Hoy, muy sencillo. A través de las redes estamos en la Bella Sultana, frente al Instituto Río Verde, y a través de esas redes yo conocí una tarde-noche a Charlotte y a su esposo. Ella es francesa, belga, de Bélgica, entonces es belga, vive entre nosotros en Cabo Pino y es artista. Y por eso hemos querido que ustedes la conozcan, aunque a través de tus redes sociales habrá muchas personas que ya saben qué hace Charlotte. ¿Para qué ha venido Charlotte a España, más concretamente aquí a la Costa del Sol? Bienvenida. Para encontrar Victoria Abril, pero te he encontrado. Merci beaucoup. Victoria Abril para nosotros es una artista muy importante, una mujer muy libre. Habla mucho bien el español, el francés. Me gustaría encontrar ella, pero te he encontrado, ¿es bien? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ella la podemos encontrar fácil porque ella tiene una casa en la provincia de Málaga. No sé si en Monda, creo, en Coín, por ahí. Yo conocí una vez a su jardinero, que me dijo, yo soy el jardinero de Victoria Abril, y me acordé de un libro que es la novia del jardinero, la esposa del jardinero. Bueno, los que estén sentados ahí ahora lo sabrán mejor que nosotros. ¿Qué es lo que cautiva o ha cautivado dentro del mundo del arte a Charlotte? ¿Cuál es tu expresión artística? Artística, ok. Vamos, lo siento, no hablo muy bien español. Perfectamente. Ok. Soy un artista después de mis 5 años de edad. Toqué el piano, la guitarra, el saxofón, todos los instrumentos, es difícil a decir, todos los instrumentos de percusión. He hecho un grupo de metal, de punk, y después he tocado todos los instrumentos de percusión en un filarmonía clásico, de música clásico. Y después la música, bailando por show de striptease. Es muy diferente. Y después he encontrado mi hombre, que se llama Michel Vélez, que es un famoso productor de música en Bélgica. Y juntos hemos empezado a producir mi música con mi show. Y para hacer alguna muy especial, me gusta decir al mundo que es posible de estar libre, que es posible de hacer todo lo que te gusta hacer. Es que probo de decir en mi canción que probo de hacer cuando he hecho una sesión de foto. Siempre que voy a hacer es algo que me gusta. ¿Y has podido vivir siempre de ello? Porque prácticamente todos los telespectadores que nos estén viendo dirán: qué bonito, Charlotte, hablas palabras tan bonitas como la libertad, hacer aquello que te gusta, una frase magnífica. ¿Puede todo el mundo vivir de hacer lo que le gusta? ¿Cuál es tu opinión? Sí. Vivir, comer, pagar el alquiler. El mundo tiene que escuchar su corazón. Y cuando escucha tu corazón, las puertas se abren. ¿Es fácil? No es fácil, ok. Necesita un proceso. Es un proceso, sí. Tienes que olvidar la miedo.
la miedo. El miedo. Y también tener... Lo siento. Por favor, hablas muy bien, estamos encantados. Gracias a ti por hablar también y comunicarte con nosotros en nuestro idioma, porque tú has tenido el proceso de aprendizaje. Y además quisimos hablar aquella noche juntas en las dos, porque hay un grupo de gente que se atrae. Yo también soy una mujer libre, siempre pienso que vivo en un mundo libre porque la libertad está dentro de mi mente, y para ello también he tenido que pasar por muchas disciplinas artísticas. ¿Qué es lo que habrás hecho tú relacionado con la música? Pero, por ejemplo, a llegar al momento de tu vida donde tú decides poder presentarte delante de los demás sin ropa, ¿es para abandonar tu ego? ¿Ha sido para abandonar tu ego, para quitar tu miedo? He probado de ir a la escuela, he probado de trabajar, de tener un trabajo normal, pero no me gusta, no es posible, qué vida de mierda, hay otras cosas a hacer en mi vida, no es posible. Y he abierto las puertas, y una vez he encontrado un hombre que me propongo de bailar, de hacer un show en discoteca. Voy a probar, pero no sabía que es para hacer un striptease. Entonces la primera vez, wow, es un shock para mí. Pero después comprendo que es el mejor para mí, para encontrar yo, para encontrar la vida, para encontrar los otros, para conocer qué es la vida, para conocer qué son la gente durante la noche. La gente no es el mismo que durante el día. Sí, sí. La gente durante la noche es como la verdad. No, la gente durante la noche no tienen mascarilla, son justo. Y la mejor escuela para mí es mi vida durante 8 años cuando estaba un stripteaseuse. Bueno, yo puedo entenderte perfectamente porque a través también de algo que pasó en mi vida yo decidí ver qué había de día y de noche, y me he divertido siempre muchísimo de día y de noche. Por eso es tan importante que en los sitios de referencia como es el turismo, donde la gente viene a desestresarse, pueda haber un gran y amplio abanico de oportunidades para todos, también las artísticas. Has presentado un show. Quiero que en estos últimos momentos nuestros telespectadores tengan tiempo de sacar sus teléfonos, buscar YouTube y buscar el show de Charlotte. ¿Cómo llegamos a conocerte a través de las redes sociales también? Puedes ir en mi cuenta Instagram, @blogdechat. Puedes escribirlo. Okay. Blog de chat y el blog del gato, ¿no? De gato, blog del gato. En francés, blog del gato, pero lo pondremos. Sí. Mi enlace, mi sitio web es 3 veces blogdechat.com. Es difícil a decir. No te preocupes, que lo vamos a escribir. También decir que Charlotte reúne grupos de gente francesa, española, de otras nacionalidades, gente divertida, gente que quiera, gente divertida y gente que quiera también conocer gente, hacer sinergias con otras personas dentro de las disciplinas de yoga, de baile, meditación. Así que blog du chat, lo vamos a poner. Charlotte, muchísimas gracias por haberte desplazado desde Calahorra, por haber venido a esta entrevista hoy aquí en la Bella Sultana. Decir que a través de mi sitio web es en francés, pero puedes disfrutar las enlaces con las fotografías, las videoclips, y hay canciones en francés, en español también y en inglés. Bueno, pues muchísimas gracias. Exactamente, para todo el mundo. Gracias.